El resto es la idea del límite, trabajar los desplazamientos que tiene Chile presente con países limítrofes, cierto desplazamiento del mapa con relación a América Latina, trabajar mucho la idea de territorios justamente como territorios que son en parte fijos y parte no, ¿verdad? Y la idea del mapa como un lugar continuamente construible, ¿verdad? La idea del mapa como un lugar que se va diagramando y trazándose a través de itinerarios, desplazamientos, miradas, etc. Bueno, ustedes conocen más o menos el relato, pero básicamente es esa como el concepto que está detrás de todo esto y que en todo caso puede ser explicitado en relación a tal o cual punto. Por eso quizás sería interesante que hagamos una mirada al conjunto de esa cosa imposible de ver en conjunto, que es realmente el mapa de la Trienal, ¿verdad? No sé cómo hacemos. Sí. Se planteaban en 3 zonas: norte, centro y sur, con un sentido deliberadamente como vertical, horizontal, quiero decir, dentro de la verticalidad, como cruzando, así, molestando la vocación vertical del mapa de Chile, ¿no? Y bueno, acá ven ustedes las ciudades en las cuales se van a realizar las acciones fundamentales, que son Iquique, Antofagasta, Valparaíso, Santiago, por una parte, Concepción, Temuco, Valdivia, etc. Yo no sé si podríamos ir pasando simplemente las exposiciones. Estas son las exposiciones del centro. En todo caso, podríamos detenernos. Esta exposición, Alwin, la imagen de la sombra, es una exposición que suplanta la exposición que Ditborn iba a hacer en el MAVI, y que podríamos pues referirnos a algunas de estas exposiciones. La del mapa del Museo de Arte Popular, también una experiencia que Nicolás Richard está planteando con Nuri, sobre la base también del cruce mismo de la imagen y la palabra, y lo indígena y la imagen contemporánea. En general es una exposición, una trienal que tiene un aire como un poco anacrónico. Anacrónico en el sentido de que está como mirando siempre a destiempo, mirando un poco hacia atrás. Hay mucha obsesión por los archivos, mucha obsesión por las historias, mucha preocupación por otras maneras de arte que tienen otros tiempos, como son formas populares, o formas indígenas, o formas coloniales incluso de arte, o formas alternativas, como es lo de Gustavo Buntings, que trabaja iconografías suburbanas en el límite de lo masivo, lo popular y lo ilustrado, etc. O el Museo del Barro mismo, que trabaja en el cruce de lo indígena, lo popular y lo erudito, o digamos así, lo letrado, ¿verdad? Mucho que tiene que ver con archivos, con lo político, con historia. Quizás la posición más, no sé si llamar contemporánea, porque yo creo que justamente una de las características de la contemporaneidad es su vocación anacrónica, pero una posición más contemporánea sería la posición del terremoto de Chile, que trabaja contemporánea en el sentido de una práctica de arte innovador, de arte con una vocación crítica y con una vocación de experimental y de ruptura más definida, ¿verdad? Esa es la posición de la anterior, la del terremoto de Chile. Estos es un listado de acciones. Si ustedes quieren, después que nos detengamos en alguna de ellas, pues sería excesivamente largo comenzar a desarrollar las narrativas o las ideas de cada una de estas acciones, que de todas maneras van a ir apareciendo mucho, ¿verdad? Pero entonces yo creo que podría ser más interesante
teniendo este panorama, que podamos volver a pasarlo cuanto quieran, que ustedes hicieran preguntas sobre esto, sobre el estado actual de la Trienal, sobre los problemas, sobre las posibilidades, sobre lo que quieran. Y bueno, no sé, me pueden preguntar a mí y yo me apoyaría bastante en Adriana y Osvaldo, que manejan más el día a día y conocen el engranaje, la cocina más directa y a veces las ideas más directas de la Trienal. Hay un último punto que me gustaría mencionar acá, que tiene que ver también con la historia y la especificidad, la singularidad, diría, de esta curaduría, que tiene que ver con el hecho de que yo acepté la curaduría de la Trienal, planteada así como una Trienal de país de Chile, que de por sí ya es como bastante raro, ¿no? Y bastante, casi diría provocador, casi pretencioso, por dentro me parecía a mí mismo. Y después el cargo de ministro de Cultura. Y ahí se generó también una situación especial, ¿verdad? Porque generalmente cuando tomo una trienal o una bienal, que sea así importante, por lo menos así lo hice en Valencia o en Porto Alegre o en otras experiencias, yo me instalo meses, me quedo a vivir los últimos meses ya en la ciudad. Y en este caso, obviamente, resultaba imposible. Eso discutí enseguida, apenas se planteó el tema, yo discutí enseguida con los directivos de la Trienal. Pero lo que se perdió, eso exigió un rol mucho mayor, o una presencia mayor de la dirección ejecutiva acá, por una parte, y del equipo curatorial de Adriana y Osvaldo, que venidas e idas y casi se están instalando también y yendo y viniendo mucho más continuamente que lo que hago yo, aunque estemos en contacto muy a menudo, y ha exigido incluso operaciones extrañas que en algunos momentos ha sido el equipo de la Trienal la que fue a Asunción en más de una oportunidad a discutir temas, porque a mí me costaba mucho moverme, entonces era la gente la que iba, fueron así María José, Pedro, en su momento cuando estaba también trabajando justo Pastor Mellado, fueron a Asunción y varias veces tuvimos reuniones con Fernando Castro, con muchos curadores que iban a Asunción, y desde acá armamos un equipo así como movible, ¿no? Y eso también es una característica especial. Pero por otra parte fue también interesante porque adquirió como también cierto sesgo de un acceso más fluido y más natural con la ministra Paulina Urrutia, en mi caso, que podíamos conversar más fluidamente de ciertos temas, y extrañamente estábamos hablando de cuestiones técnicas, curatoriales, aparte de otras discusiones que nos tocaba encontrarnos en otras reuniones que tenían otro carácter. Pero también yo creo que, no sé si se conversó de todo, pero también sirvió en algún momento porque básicamente este es un proyecto de Estado, se plantea dentro del Bicentenario. Yo soy la figura en Paraguay que está encargada del Bicentenario en mi país. Este es un proyecto también que se mueve a ese nivel. Entonces, también permitió otros movimientos y otro tipo de mesas y de discusiones que compensaron en parte la imposibilidad que yo tuviera una presencia mayor aquí. Bueno, me callo ahora, pregunten ustedes si ustedes quieren agregar alguna cosa o hablemos.